Hola gente, en este vídeo voy a hablar de la diferencia entre el Wi-Fi 6 y el Wi-Fi 6E y también de todas las generaciones haciendo un pequeño resumen de las diferencias más importantes. Para entender mejor la evolución de la tecnología Wi-Fi, hay que saber que existen dos grupos principales que se encargan de dar forma a la evolución del Wi-Fi. El primero sería el IEEE 802.11 y este define las especificaciones técnicas de la norma LAN inalámbrica. Y el segundo sería la Wi-Fi Alliance. Este se centra en la certificación de dispositivos Wi-Fi para su cumplimiento e interoperabilidad, así como en la comercialización de la tecnología Wi-Fi. Para mejorar la comprensión de los consumidores de las distintas generaciones de la norma IEEE 802.11, la Wi-Fi Alliance decidió crear nombres fáciles de usar. El estándar IEEE 802.11ax, que es el más reciente hasta ahora, se denomina ahora como Wi-Fi 6 o la sexta generación de Wi-Fi y operan las bandas de 2,4 y 5 GHz, aunque también empezarán ahora a trabajar en 6 GHz. Pero el nombre de Wi-Fi 6E se asigna a la banda de frecuencia de 6 GHz. Miles de dispositivos han recibido ya la certificación de Wi-Fi 6 desde que se inició el programa. Y la certificación Wi-Fi 6E está comenzando justo ahora. Así que esto puede llegar a ser bastante confuso, ya que si compramos un dispositivo, ya sea un router o un teléfono móvil con Wi-Fi 6, este no quiere decir que use la banda de 6 GHz, ya que esta banda solo será usada por los dispositivos que cumplan con la certificación Wi-Fi 6E, que en realidad es el estándar de 6 GHz para la zona donde la unidad sea comercializada. Por ejemplo, en mi caso el dispositivo debería cumplir con el estándar europeo European Telecommunication Standard Institute. En resumen, ESIP en 303.687. Este estándar es el que recoge la banda de 6 GHz, es decir, todos los requisitos que Wi-Fi 6E necesita cumplir antes de comercializar un producto. Esta norma o estándar aún está en borrador, con lo cual las empresas que quieran comercializar sus productos bajo la certificación 6E tendrán que pagar un extra costo por usar una especie de notario que certifique que cumplen con la norma, es decir, tendrán que pasar por una empresa de certificación y luego por el notario. Así que entre que es una tecnología nueva y que la norma EN 303.687 no está armonizada, es decir, no está completamente terminada, pues las empresas aún no están sacando muchos productos con Wi-Fi de 6 GHz o Wi-Fi 6E. En cambio, te venden la moto con el Wi-Fi 6. Aunque a pesar de no ser de 6 GHz, el modo 802.11ax ya de por sí trae muchas ventajas con respecto a los anteriores modos. Para entender un poco mejor estas tecnologías, haré un pequeño resumen con las generaciones de Wi-Fi y sus características básicas. Y el primer Wi-Fi que nos encontramos sería el Wi-Fi 1. Este sigue el estándar IEEE 802.11b. Se denomina Wi-Fi 1. Es el primer estándar Wi-Fi desarrollado por la IEEE para las unidades LAN inalámbricas. Los dispositivos bajo Wi-Fi 1 funcionan en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y utilizan esquemas de modulación DSSS y CCK y ofrecen soporte para diferentes velocidades según la tasa de modulación, 1, 2, 5,5 y 11 megabits por segundo. Wi-Fi 1 admite distancias de cobertura de unos 38 metros en interiores y unos 140 metros en exteriores. Después de esto pasamos a Wi-Fi 2, que sigue el estándar IEEE 802.11a y este estándar Wi-Fi es el sucesor del B, es decir, el 1. Y se trata del primer estándar Wi-Fi en el que se introdujo un esquema de modulación multiportadora, es decir, OFDM. Con este, Wi-Fi 2 soportaría altas velocidades de datos a diferencia de la portadora única utilizada en Wi-Fi 1. Funciona a una frecuencia de 5 GHz y los dispositivos basados en este estándar soportan unas velocidades o tasas de datos como 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 megabits por segundo. Los routers compatibles con Wi-Fi 2 soportan una cobertura o alcance de unos 35 metros en interiores y unos 120 metros en exteriores. Después de Wi-Fi 2, como podéis imaginar, viene Wi-Fi 3. Y este sigue el estándar IEEE 802.11g. Y el estándar Wi-Fi 3
fue desarrollado para soportar las bandas de frecuencia de los dispositivos basados en el estándar 11B y 11A. Es compatible con las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz y soporta todas las características que soportan los estándares A y B. Wi-Fi 4 sigue el estándar IEEE 802.11n. Este es el estándar Wi-Fi en el que se introdujo la tecnología MIMO, Multiple Input, Multiple Output. En español lo podríamos traducir como múltiple entrada y múltiple salida. Es una tecnología que ayuda a mejorar las redes inalámbricas, ya que permite una mayor cobertura debido a que emitimos una señal inalámbrica simultáneamente por varias antenas que tiene el router. Gracias al MIMO conseguiremos algo más de cobertura que si solamente tuviéramos una antena y consecuentemente con esto posiblemente algo más de velocidad debido a que evitaremos con esto menos errores en las transmisiones. Este es compatible con las versiones anteriores de Wi-Fi, es decir, la Wi-Fi 1, 2 y 3, y soporta anchos de banda de 20 MHz y 40 MHz por canal. Gracias al uso de MIMO y un ancho de banda mayor, es decir, el de 40 MHz, las conexiones 802.11n admiten un ancho de banda de red máximo teórico de hasta 300 Mbps por segundo. Los dispositivos 802.11n funcionan en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz y pueden soportar un alcance de unos 70 metros en interiores y unos 250 metros en exteriores. Wi-Fi 5 sigue el estándar IEEE 802.11ac y este fue el primer estándar Wi-Fi en el que se añadió la formación de haces al MIMO. Bueno, miento, fue en el primer estándar que realmente funcionó, ya que este se añadió en el Wi-Fi 4, pero requería que ambos dispositivos, es decir, enrutador y cliente, admitieran las formas de A de la misma manera, y al no existir un estándar bien definido, cada fabricante implementó la suya y esto nunca llegó a funcionar bien. Bueno, para quien no sepa qué es esto de los haces, en resumen, cuando un router transmite una señal Wi-Fi, este lo hace en todas las direcciones para encontrar algún dispositivo, pero cuando el enrutador establece conexión con un dispositivo, entonces el enrutador determina dónde se encuentra este dispositivo y proyecta una señal más fuerte en esa dirección. Lo que sí se implementó desde cero en Wi-Fi 5 fue la función MIMO multiusuario. Esta tecnología, llamada MU-MIMO, permite en teoría que hasta un máximo de 4 dispositivos compartan el mismo tiempo de conexión Wi-Fi, en la que los datos se van a enviar de forma simultánea. Un dato muy importante a tener en cuenta es que tanto el router como los dispositivos inalámbricos clientes tienen que ser compatibles con esta tecnología. Esto quiere decir que aunque te compres un router reciente de gama alta que soporte esta tecnología, si tus dispositivos no lo soportan, no vas a obtener ningún beneficio. En la actualidad, la tecnología MU-MIMO funciona únicamente para datos en sentido descendente en la tecnología Wi-Fi 5, es decir, desde el router hacia nuestros dispositivos. No obstante, con la llegada de la tecnología 802.11ax, conocida también como Wi-Fi 6, ya podrá funcionar tanto en sentido descendente como ascendente. Así que pasemos al Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 lo recoge el estándar IEEE 802.11ax. Se conoce como Wi-Fi 6, que se denomina sexta generación de Wi-Fi. Wi-Fi 6 ofrece una mayor velocidad y un mayor rango de cobertura en comparación con las redes Wi-Fi heredadas. Wi-Fi 6 opera en las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz, pero también lo hará muy pronto en 6 GHz. Para no entrar en detalles tan técnicos, creo que lo más sencillo sería hacer una comparación o contar los beneficios. Así que empezaré enumerando algunos de ellos. Por ejemplo, el rendimiento medio por usuario mejora al menos 4 veces en entornos densos. Es decir, que ofrece un aumento de la eficiencia de la red 4 veces superior al del Wi-Fi 5, el 802.11ac. Este es compatible con dispositivos de generaciones anteriores, como el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 4, y utiliza OFDMA, por lo que varios usuarios pueden transmitir al mismo tiempo, y esto además ayuda a reducir la sobrecarga y latencia. Quizás este es uno de los cambios más significativos, ya que permite múltiples usuarios y con diferentes anchos de banda. Y es que el gran reto del futuro no es solo la velocidad, es el número de dispositivos que se conecten de manera inalámbrica, ya que esto está creciendo de manera descontrolada y por eso las redes están evolucionando de esta manera.
ya que a día de hoy hasta una tostadora puede estar conectada a la red, pero habrá dispositivos que requieran mucho más ancho de banda que otros. No confundáis OFDMA con MuMimo. OFDMA permite acceso multiusuario subdividiendo un canal. En cambio, MuMimo permite acceso multiusuario mediante el uso de diferentes flujos espaciales. En otras palabras, OFDMA divide un canal y MuMimo utiliza canales separados. La duración de la batería de los dispositivos clientes en 802.11ax ha mejorado gracias a la introducción de una nueva función llamada Target Wake Time. La función Target Wake Time permite a los dispositivos clientes dormirse y despertarse a horas programadas. Y la mitigación de las interferencias cocanal es posible ahora gracias a los códigos de colores BSS. Estos códigos ayudan a las estaciones 11ax a identificar la transmisión de otra red que se encuentra en la misma frecuencia. La coloración BSS detecta un bit de color en el encabezado. Esto significa que los clientes heredados de 11A, B y G no serán capaces de interpretar los bits de color porque utilizan un formato diferente de encabezado. Y bueno, dentro del Wi-Fi 6 podríamos meter el Wi-Fi 6E, aunque esto realmente sería erróneo, ya que las generaciones de Wi-Fi corresponden a los modos, y en este caso seguiríamos usando el modo AX, es decir, el Wi-Fi 6, y además es posible que también sea compatible con modos anteriores como el modo AC. Es decir, sería algo así como estar en la banda de 6 GHz en Wi-Fi 6. La nueva banda de frecuencia en 6 GHz mejora el rendimiento inalámbrico, ya que no solamente podremos tener dos redes Wi-Fi cercanas con 160 MHz de ancho de canal, sino bastantes más. Esta nueva banda de frecuencia aborda la escasez de espectro Wi-Fi que teníamos hasta ahora. Proporciona bloques de espectros continuos para tener hasta 14 canales adicionales de 80 MHz de ancho de canal y un total de 7 canales adicionales de 160 MHz de ancho de canal. Aunque esto tampoco es del todo cierto, ya que la disponibilidad del canal dependerá del estándar de la región o zona. Como dije antes, en Europa estamos bajo el estándar ESI en 303.687. Y este dice que el rango de frecuencia que podremos usar va desde los 5.945 MHz a los 6.425 MHz, con lo cual este corresponde solo al Uniband 5 y solo podremos disfrutar de 3 canales extras de 160 MHz. En cambio, en el estándar americano, la FCC 15407, este nos permite usar toda la banda completa de 6 GHz, es decir, Uniband 5, Uniband 6, 7 y 8. Gracias a esta nueva banda tendremos menos interferencia con redes vecinas que se solapen con las nuestras, y además lo más importante es que nos permitirá configurar nuestro route con 160 MHz de ancho de canal para conseguir el doble de velocidad sin duplicar el número de antenas. Algo ideal para conseguir altas velocidades Wi-Fi en smartphones, los cuales suelen tener solamente 2 antenas internas debido al tamaño del dispositivo. Para mejorar aún más la eficiencia del funcionamiento en 6 GHz, la norma también segrega la mayor parte del tráfico de gestión a otras bandas. Así, un punto de acceso multibanda que tenga 2,4 GHz y 5 GHz podrá ser descubierto escaneando las bandas inferiores. El cliente irá primero a las bandas inferiores, descubrirá el punto de acceso allí y luego se moverá a la banda de 6 GHz. De este modo no será necesario enviar tramas de solicitud de sondeo en la banda de 6 GHz. El estándar 802.11ax también define la asignación de canales para la banda de 6 GHz. Esta asignación determina las frecuencias centrales para los canales de 20 MHz, 40, 80 y 160 MHz. Y bueno, creo que con este breve resumen podemos entender un poco mejor la evolución de las redes inalámbricas y la importancia de tener un buen router, o al menos esta fue la idea de hacer este vídeo. Para demostraros la importancia de esto con trabajo de campo, haré un pequeño vídeo en unos días analizando la velocidad del Wi-Fi y la velocidad de la conexión a internet, ya que cuando trabajé montando fibra óptica siempre tenía el mismo problema con los clientes, y es que ellos no entendían por qué tenían menos velocidad de la contratada, y realmente no sé si esto es culpa del cliente por no informarse o de la operadora por dar una información engañosa. Sea como fuere, os mostraré estas diferencias para que no os pase lo mismo.
Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.